Sobre la destitución, renuncia de el fiscal Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Dónde quedó Con todo mucho eso gusto de saludarte, Azucena. de no el fiscal carnal? ¿Te acuerdas allá en el 2018 que era todo un movimiento? Y bueno, pues parece que ya se apagaron aquellos ánimos. Eduardo, ¿qué opinas? Buenos días. Mira, yo creo que los ánimos, como muestra la conversación que acabas de tener con María Elena, no han cambiado, ¿no? Hay una preocupación, Azucena, porque la Fiscalía General de la República, que cambió de Procuraduría a Fiscalía para Ujú, convertirse en autónoma, ujú. lo sea no solo de membrete, ¿no? Lo sea en la Sí. práctica. Y lo que atestiguamos el día de ayer, independientemente de que había muchas razones para remover al fiscal Gertz, es que no se hizo por las razones correctas, se hizo, digamos, como una de las viejas jugadas políticas, ¿no? Donde hay una forma de rescatar al personaje, ofrecerle un puesto en una embajada, como se ha hecho con exgobernadores de la oposición. Se ha hecho, como se describía hace un momento, con un mecanismo como una designación fast track, ¿no? De una funcionaria para que pueda ser la encargada del despacho. Y pues los ánimos no han cambiado, ¿no? Creo que todos como sociedad queremos que la Fiscalía General de la República no responda solo al poder político, no Ujú. solo responda a los intereses de los grupos en el poder, que también pueden ser grupos económicos y a veces delincuenciales, sino que responda al clamor de justicia. Por eso creo que los ánimos no han cambiado. Lo que sí creo que ha cambiado Ajá. es que tuvimos un sexenio, Azucena, donde, por ejemplo, y me tocó estar ahí, creo que a María Elena también debe haber estado en esa coalición, donde, por ejemplo, impulsamos ya con un Senado de la República controlado por Morena, una ley orgánica de la Fiscalía General de la República que le diera pues mecanismos, controles democráticos al Senado y a otros actores para hacerla mucho más abierta y responsiva a los intereses de la sociedad. Algunos ya habrán dejado pasar este episodio, yo no. Ujú. Se aprobó esa ley orgánica con la mayoría de Morena, pero después vino una contrarreforma impulsada por el fiscal Gertz que le quitaba prácticamente todos los mecanismos de control democrático a la fiscalía y que incluso suspendió comparecencias ante el Senado de la República y otros asuntos que a veces pueden parecer protocolarios, pero es lo que tenemos, Azucena, para controlar el destino de la fiscalía. Yo creo que el clamor sigue siendo el mismo. No Ahora, tenemos una Fiscalía General de la República autónoma. no la teníamos con Hertz, no la No, teníamos. no la tuvimos con Ajá. Hertz, no la tenemos ahora y no la teníamos con la PGR, que fue la razón de todos estos movimientos, Y Azucena. además no está suficientemente blindado, creo que ya nos dimos cuenta, la figura del fiscal de la República. Sí, el mecanismo de remoción que contempla la ley es otro, encontraron una forma de hacerlo, pero a lo mejor vale la pena recordar, Azucena, por qué importa tanto esta pieza, ¿no? En el rompecabezas del país. Ujú. Y es porque, a ver, la justicia no funciona para todos en México, Azucena, ese Así es el es. problema, ¿no? Ajá. Funciona para unos cuantos que tienen acceso al poder, que tienen a estos personajes en el WhatsApp, ¿no? Ajá. Que pueden mandarse mensajitos y pedirse favores, pero no funciona para ti, para mí, Claro. Para los para millones ciudadanos de personas. comunes y Entonces, corrientes. A ver, aguántame y regresamos con esta reflexión, Eduardo, por favor. con mucho gusto, Azucena. Gracias a Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, por permanecer en la línea. Eduardo, me decías, ¿por qué es central la figura del fiscal general de la República? La figura del fiscal y de la fiscalía, porque, Ujú. mira, hay que recordar que, digamos, el abogado del gobierno, quien cuida los intereses jurídicos del gobierno, es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la ¿Dónde está República, ¿no? Ernestina, que va a ser la próxima fiscal? Exactamente. Ujú. Pero la Fiscalía General, y en su viejo nombre, el de Procurador General de Justicia, lo que tiene como encomienda no es proteger los intereses del gobierno o del grupo en el poder o los grupos en el poder, sino es asegurarse que las personas gocemos pues, de derechos, un derecho a la justicia de forma cotidiana cuando se ven afectados nuestros intereses, entramos en un conflicto o somos víctimas de algún delito. Y lo que no hemos tenido como país es una fiscalía que le sirva a las personas, que le sirva a la justicia, sino que le sirve al poder. La discusión que tú recordabas hace un momento, Azucena,
la discusión por el 102 constitucional, que es el que le dio autonomía a la Procuraduría para separarlo del poder, pues era una discusión en favor de tener una fiscalía que le sirviera a las personas, a la vida cotidiana. Todo mundo puede entender que una institución tan importante cumple una función de gobierno, ¿no? Y contribuye a la gobernabilidad de un país. Pero no solo se dedica a eso, ¿no? Se dedica a que tú y yo estemos seguros de que si somos víctimas de algo, vamos a encontrar la misma justicia que cualquier otra persona. Y ese no ha sido el caso, ¿no? Hemos tenido procuradurías, fiscalías que sirven a los poderosos, que sirven no solo a los políticos, a los grandes grupos empresariales e incluso cuando son capturados a los ilegales. Entonces, no tenemos una fiscalía que esté atendiendo la justicia para la comunidad, sino que está sirviendo al poder. Y ese es tal vez el mayor reto para Ernestina Godoy. Ernestina tiene tradición en el tema de derechos humanos, no es una fiscal convencional como muchos otros en el país, pero va a tener un reto que no es solamente la gobernabilidad o alinearse con las políticas del gobierno, sino de regresar a este camino de transformación institucional de la fiscalía en una verdadera fiscalía que sirva a las personas, Azucena. Y creo que por eso hay que recordar por qué es clave, ¿no? Bien. Porque aunque haya pocos resultados, todavía hay menos para el grueso de la población que para los poderosos. ¿Crees que la fiscal, bueno, no, teóricamente pues va a ser la fiscal Ernestina Godoy? No lo sabemos de cierto porque pues hay un tema de un procedimiento, etcétera, pero está como interina y es la favorita y la que la presidenta quería desde el principio. ¿Crees que con esta cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum podamos presumir de una fiscal autónoma e independiente? No, creo que va a ser muy difícil. Creo que más bien el reto es que si ella se quedara, incluso en la posición en la que está, y se nombrara otro fiscal, creo que alguien tiene que retomar la discusión de cómo transformar a la vieja Procuraduría, que sigue ahí todavía, ¿no?, dando lata, en una nueva fiscalía que sirva a las personas. La discusión no está cerrada. Ahora, creo que lo que hemos renunciado en los últimos años es a la noción de independencia, ¿no?, de los distintos órganos constitucionales. Y con ello cierro. Mira, Azucena, la autonomía constitucional es solo una redacción en una ley. La independencia de un organismo que es constitucionalmente autónomo se construye en los hechos, en los actos, con las acciones de todos los días. Y creo que pensamos durante muchos años que la autonomía era independencia y no lo es. Mira, el Congreso es constitucionalmente autónomo y yo no lo veo independiente, ¿no? Lo que vimos ayer está lejos de ser un Congreso independiente. Y creo que ese es el reto que vamos a tener en los próximos años como régimen, no solo como gobierno, ¿no? Si vamos a poder tener independencia y distancia necesaria para actuar a favor del interés público, aunque no convenga a quienes están en el poder. Bueno, pues vamos a verlo, el principal reto de la próxima fiscal o el próximo fiscal. Eduardo, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Azucena, un gusto saludarte. Gracias, buenos días.